Tu tema, armonía familiar, el Centro Espírita Padre Germán, nos abre las puertas virtuales para recibir a este hermoso caballero, Jorge Francisco León Ayala, colombiano, ingeniero. Hace un año lo tuvimos con nosotros en una maravillosa conferencia que nos regaló también y ahora por medio virtual. Un espírita de corazón, una foto preciosa que me robé del Facebook. Es miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. También es vicepresidente doctrinario de la Federación Espírita de Cundinamarca. Como lo ven, es un hombre guapísimo, expositor y conferencista internacional en congresos internacionales y en centros espíritas. Es el director de la Radio Colombia Espírita, y esa carita, a quien todavía no ha podido ingresar y sintonizar esta hermosa radio. Sé bienvenido, querido Pachito. Estamos a tu orden. Muchas gracias. Me siento muy emocionado con esa presentación maravillosa del día de hoy. Para mí es un honor estar con ustedes y gracias a la tecnología poder avanzar en penetrar a esa linda patria peruana que tantos recuerdos buenos y anhelos nos abrigan el corazón. El día de hoy he sido invitado y he escogido este tema de la armonía familiar. Hay una razón para eso, para hablar de la armonía familiar. Y es que se diría que ahora en la situación que estamos viviendo, que hay un confinamiento, un encierro en casa, pues sería la oportunidad para poder compartir mejor en familia, conocernos aún más, acercarnos más. Y yo le decía a mi esposa, los hospitales van a tener que preocuparse mucho porque si comenzamos el encierro en casa alrededor de abril, es muy posible que los nacimientos se disparen para diciembre. Es lógico, ¿no es cierto? Que aumentara la natalidad. Pero ha sucedido algo terrible, y es que al contrario, hemos encontrado que el confinamiento, el encierro en casa, ha generado situaciones muy complejas, al punto tal que la violencia intrafamiliar también se ha disparado. Entonces, yo quiero permitirme la libertad de comenzar hoy precisamente con ese tema de qué es la armonía familiar. ¿Qué representa la armonía familiar? Entonces, para eso tenemos que entender cuál es el concepto de armonía. En general definimos físicamente que armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza. Entonces, encontramos armonía en la naturaleza, encontramos armonía en la música, armonía en las artes, y eso nos emociona, nos genera unos sentimientos supremamente gratificantes. En general, físicamente decimos que la armonía es la asociación de varios sonidos musicales simultáneos para la formación de acordes y en sucesiones naturales y ordenadas. La voz armonía procede del griego y significa ajuste, ojo que es bien importante, ajuste o unión. Es la combinación simultánea de sonidos diferentes tomando como base el acorde. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la música, la buena música, uno encuentra que la tarea del director está en llevar los sonidos de las diferentes partes orquestales armónicamente. Entonces, los redoblantes allá y los tambores, todos estos sonidos, los tienen que armonizar con los violines, con los chelos, con los demás elementos de cuerdas, de aire, etc., para que el conjunto total resulte armonioso. Vamos a ver cómo esto nos representa muy bien el concepto familiar, armonía familiar.
Caemos en cuenta entonces de varias cosas. Que la armonía familiar es el entendimiento entre los miembros de un hogar que se expresa en momentos de ánimo armónicos, dialogantes y con entrega, sustentados en valores y principios de vida hasta conseguir vivir en la verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual, material, económico y espiritual. Entonces hay algo muy interesante que tenemos que mirar. ¿Por qué hablamos de armonía en connotación con lo que veíamos anteriormente? Frecuencias distintas, intensidades distintas, notas distintas que suenan armónicamente. En la familia nos pasa exactamente igual. Venimos espíritus de diversas partes. Aunque venimos en un grupo espiritual, cada uno de nosotros somos un espíritu completamente distinto, con apetencias diferentes, gustos diferentes, carencias diferentes, anhelos muy diferentes. Y llegamos a este planeta, llegamos a esta vida, esta porción de la vida, para encontrarnos con otros seres con los que compartir la experiencia encarnatoria. Entonces, aquí nos encontramos en la familia, generando la misma armonía que se generaría en una orquesta para formar una sinfonía. Y es la intención. Entonces, cuando nos encontramos con los diferentes componentes de la familia, es como mostramos aquí en esta diapositiva, seres diferentes, los diferentes colores están sintonizando diferentes apetencias, diferentes gustos. Y como decían las abuelitas, a pesar de que los hijos son del mismo hogar, son como la mano, los dedos de la mano. Todos pertenecen a la misma mano, pero son diferentes. El asunto es que esa mano funciona muy bien cuando todos los dedos armonizan y ejecutan una misma tarea. Esto es bien importante entenderlo de esa manera. Eso nos lleva también a una conclusión muy interesante, que los hijos no necesariamente tienen que ser iguales a los padres. Hay diferencias notables. ¿Y por qué hay diferencias notables? Si uno habla solamente desde el punto de vista médico, pues bueno, mira, encontramos que el ADN del uno es diferente del otro y encontramos algo muy interesante. En el grupo de donde venimos, papá, mamá, hermanos, es ese grupo inicial, ese grupo base, un momento dado nos desprendemos y nos unimos con la fuerza incontenible del amor, con otro ser que viene de otro grupo y formamos una nueva familia. Eso es lo que vemos en el plano físico. En el plano espiritual, lo que nos ha enseñado el maestro Kardec es que pertenecemos, de hecho, normalmente al mismo grupo espiritual, que tenemos diferencias notables porque cada uno en nuestra individualidad hemos recorrido caminos diferentes, hemos tenido encarnaciones diversas, pero pertenecemos más o menos al mismo grupo. A no ser que dentro de ese nuevo grupo, en este proceso encarnatorio, nos llegue uno o más espíritus que nos van a contribuir a nuestro crecimiento espiritual común y nosotros vamos a contribuir al desarrollo individual de esos espíritus que entran a formar parte de nuestro grupo familiar. En ese orden de ideas, en el contexto actual, que está marcado por una incertidumbre total de desconocimiento de normas de vida, por una lucha dramática entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, entonces se debe generar urgentemente un avance de la moral en las familias a través de valores de corte universal, como la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida, en fin. Y curiosamente, en los momentos que estamos viviendo hoy día, hemos caído en cuenta de que esto que estamos diciendo aquí, desde el punto de vista doctrinario, es una auténtica realidad. Ese confinamiento que estamos teniendo obligadamente a nivel planetario, mira qué interesante,
nos lleva a reconocer que esos valores son los que realmente trascienden y los que tienen sentido. ¿De qué nos sirve en este momento tener dos casas si no podemos habitar las dos? ¿De qué nos sirve tener fincas si no podemos ir? ¿De qué nos sirve tener un carro si no podemos transitar por la calle? Y estamos cayendo en cuenta de que esto que está diciéndose aquí, la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, eso cobra un valor y una trascendencia espectacular. Desde el ritmo acelerado que estábamos teniendo, nos da un tiempo de convivir y de conocer a los papás, los hermanos y el cónyuge. Esto es relativamente cierto, pero vean ustedes cómo lo habíamos perdido con el tiempo. En las generaciones pasadas, me refiero a la mía, pues se decía, no, es que es retrógrado, porque es que la mujer le tocaba quedarse en el hogar, no sé qué. Hoy la mujer ha pegado el grito de libertad y entonces sale al mundo a compartir experiencias laborales, etcétera, etcétera. Pero no estábamos quedando en cuenta que eso estaba yendo en contra de estos valores. Y ahora en el confinamiento, en esta separación de tipo social que nos obliga a estar en casa, a estar en familia, estamos redescubriendo este principio, que necesitamos más tiempo para la familia y es más importante la familia como tal. Entonces, ¿qué nos está sucediendo hoy en nuestra sociedad? Vamos a mirar los cambios que se ven como fruto de esta pandemia, pero hoy en día los jóvenes se pasan sus ratos libres con los amigos y los adultos leyendo el periódico, viendo la televisión o con los amigos en su casa, llegan después de un día muy cansado de trabajo y solamente desean descansar y olvidarse de todo. Ojo, olvidarse de todo. Entonces es muy fácil que el rumbo del hijo lo pierda en el camino porque se reúne más con sus amigos que con sus papás. Muchas veces llegamos al punto tal en que nuestro hijo es ese desconocido, nuestra hija, ¿sí? Descubrimos que no conocemos a nuestros hijos. Por eso es muy importante que siempre caigamos en cuenta de esta frase. ¿En dónde están tus hijos en este momento? Es una pregunta de oro, ¿no? ¿En dónde están tus hijos en este momento? ¿Con quién están? ¿Qué valores están tomando y están generando a la sociedad? La vida de familia puede resultar un tanto aburrida para algunos si no existe interés por los gustos de los demás, los que viven bajo el mismo techo. Aquí hay una cosa muy interesante. Hoy por hoy decimos que convivimos. Convivimos porque vivimos bajo el mismo techo. Pero a mí me llama la atención, uno va de pronto a visitar una familia, unos amigos o lo que sea, y entonces llega y encuentra al señor pegado al computador, la señora pegada al celular, y llegan los chicos o las chicas, hola papi, hola mami, tin, 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 cada uno se encierra en su cuarto y cada uno tiene todo su ambiente privado por demás, en donde allá tiene todas las comodidades para encerrarse en sí mismo. Entonces, cuando caemos en cuenta de eso, caemos en cuenta de la necesidad de generar la armonía. Somos diferentes, pero tenemos que compartir. Si no compartimos, el concepto de familia no funciona. ¿Cuáles son esos efectos desde el punto de vista social? La pregunta 775 del libro de los Espíritus dice, ¿qué resultado tendría para la sociedad la disolución de los lazos de familia? Es una pregunta que se hizo por allá en 1850 y algo, ¿cierto? Allá cuando salió el libro de los Espíritus. Pero ojo, la respuesta es hoy en día más vigente que nunca, ¿cierto? La respuesta es un recrudecimiento del egoísmo. Aquí caemos en cuenta de una cosa, que cuando tenemos armonía familiar, estamos contribuyendo de manera eficiente por demás a acabar con el egoísmo, porque celebramos los lazos del amor. En la pregunta 204
Kardec pregunta al mundo espiritual lo siguiente: puesto que hemos tenido muchas existencias, el parentesco se remonta más allá de la vida actual. Respondan ustedes esa pregunta. Puesto que hemos tenido muchas existencias, el parentesco se remonta más allá del actual. Es decir, cuando volvamos al mundo espiritual, encontraremos allá a otros parientes, parientes que en este momento no están en el plano espiritual. La respuesta definitivamente es sí. No puede ser de otra forma. La sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a las existencias anteriores. Claro, en el mundo espiritual estamos dejando por allá una serie de amigos que están esperándonos y a lo mejor son esos amigos los que nos van a esperar cuando termine este proceso encarnatorio. Muchas veces proceden de ahí las causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños, pero que con los que hemos convivido en otras encarnaciones. Todos los miembros de la familia aprenden de los demás. Mira qué importante es. Al escuchar sus opiniones y lo que cada uno siente, si se les da apoyo y confianza, a la vez seguridad a los hijos, estos van a corresponder. Pero hay que trabajarlo. Hay algo muy interesante de visualizar y es que Dios no nos da nada de gratis. Ya nos dio la existencia, la posibilidad de vivir y nos conmina a que irremediablemente tengamos que ser espíritus puros, espíritus superiores, pero intencionalmente nos generó simples e ignorantes. Y cada uno de nosotros tiene que avanzar en ese camino y vivir todos los tropiezos, todas las dificultades, pero no lo hacemos solos, lo hacemos en familia. Nunca estamos solos, no se nos olvide eso. Siempre Dios nos da lo que más nos conviene para poder avanzar en nuestro proceso de evolución. En ocasiones los padres desean que los hijos actúen, piensen y sienten como ellos y olvidan que no tienen ni su edad, ni su experiencia, ni su madurez, y aunque no se esté de acuerdo con la forma de pensar de ellos, pues es bueno aceptarla, respetarla, y para eso es necesario conocerla. Pero muchas veces nuestros hijos son esos grandes desconocidos. Es impresionante. Yo quiero recordar en este momento una experiencia vivida en un seminario que hice hace muchos años sobre convivencia familiar. Y dentro de ese laboratorio hicimos una cosa muy valiosa. Fue hacer una guerra de almohadas. Una guerra de almohadas es una cosa divertidísima, es algo espectacular. Nos damos almohadazos sin penas ni gloria y repartimos almohadas alrededor de todo el mundo. Y nos genera mucha hilaridad, mucha emoción, ese tipo de cosas. Pues en uno de estos laboratorios encontramos a un par de señores que empezaron a repartir almohadas y armónicamente como todos, y tal. Y todos terminamos cansados y ellos seguían dándose almohada y se daban con sevicia y más duro todavía y con más fuerza todavía. Oigan, y todos quedamos pues aterrados mirando ese par de fulanos cómo se querían maltratar con las almohadas. Al final ellos acabaron angustiados, cansados y llorando. Y entramos a averiguar qué pasaba ahí. Pues uno de ellos era el padre y el otro era el hijo. Padre e hijo. Y había tenido esa oportunidad en ese laboratorio vivencial de agarrarse a punta de almohadas. Y cuando terminaron, el hijo le decía al padre: por primera vez en mi vida he tenido la oportunidad de estar cerca de ti. Y como terminaron llorando, terminaron abrazándose. Y el hijo le recriminaba al padre: es la primera vez en 27 años que tú me das un abrazo. Terrible, ¿no? La primera vez en 27 años que expresas
algún tipo de afecto hacia mí. Esto es lo que genera las grandes desarmonías en las familias. Porque cada uno como que nos encerramos en nuestro mundo, queremos vivir nuestras experiencias, pero no nos acordamos que venimos en compañía. Yo de deberes como grupo familiar. Muchos hijos, sobre todo los adolescentes, no se atreven a externar sus ideas y pensamientos por miedo a ser rechazados por los padres. Solo es posible la comunicación de este mundo interior si le abrimos la puerta de la confianza. Y es que dicen los psicólogos, con sobrada razón, que padre e hijo, madre e hija, no pueden ser amigos. Son padre e hija. Pero hay una afinidad especial en donde se infunde la confianza, pero se mantiene el respeto. Es un hilo muy difícil de mantener en equilibrio, porque uno no puede ser el amigote de su hijo, sino es el guía, el tutor, el coach que llaman ahora, y sobre todo el guía a través del ejemplo. Si ya se tiene abierta esa puerta, es importante entonces, ojo, según ese concepto que acabamos de emanar, estar vigilantes, cuidar los gestos, las actitudes, los consejos, las reacciones ante los errores y sobre todo la discreción. Nadie tiene por qué enterarse de los problemas de experiencias de los hijos. Lo que nos comparten debemos guardarlo seguramente. Ese es parte de nuestro rol, ¿sí? Ser como los coaches, los tutores y los guías con la reserva y el respeto pertinente. Aquí hay una caricatura que me tomé la libertad de traer, en donde hablan dos hombres, y dice uno de ellos: mi hijo ya es adolescente. Ayer tuvimos la primera charla sobre sexo. Y el otro dice: ¿qué tal? Y dice: muy bien, aprendí mucho. Mira tú. Es curioso, ¿no? Porque pues cada ser vive su mundo. Y es posible, ojo, que de los hijos aprendamos. Es bien valioso. De los hijos aprendemos. Y la pregunta 207 del libro de los Espíritus se le pregunta lo siguiente al mundo espiritual. Con frecuencia los padres transmiten a los hijos una semejanza física. Les transmiten también una semejanza moral. Mira qué interesante. Físicamente pueden ser muy parecidos, pero moralmente la respuesta no, puesto que tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de razas no existe más que consanguinidad. Eso quiere decir que nuestros hijos son seres distintos, que han tenido caminos de pronto similares a los nuestros. El libro de los Espíritus nos enseña que transitamos el camino de la vida en grupos similares, grupos familiares amplios, algo así como los pececitos que se unen y danzan en el agua, ¿sí? Pero cada uno de ellos es un pez distinto, pero están dentro de la misma armonía. Entonces, vean ustedes, aunque físicamente de pronto podemos encontrar ciertos parecidos, es muy posible que dentro de nuestro grupo familiar encontremos tendencias distintas, caracteres diferentes, de pronto temperamentos distintos, modos de ver la vida distintos, talentos diferentes, porque somos espíritus diferentes. En otra pregunta muy interesante que hace Kardec al mundo espiritual, le dice lo siguiente al mundo espiritual: ¿de dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Ah, bueno, entonces, sí, no siempre la semejanza es solamente del físico. Puede haber semejanza moral. ¿Y eso de dónde proviene? Entonces dice: son espíritus simpáticos atraídos por la semejanza de inclinaciones. Entonces, puede ser que nos reunamos también por ese gusto de poder estar con los seres con que más nos entendemos,
que tenemos inclinaciones similares. Y tenemos esa fuerza de atracción, esa simpatía. En la pregunta 208 se pregunta, ¿los espíritus de los padres no ejercen influencia en el hijo después del nacimiento? Dice, claro, una influencia muy grande. Y como hemos dicho, los espíritus deben contribuir a su progreso recíproco. ¿Oye esa palabrita? Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de los hijos por medio de la educación. Es para ellos una tarea. Si fallan, serán culpados. Pero ojo a una cosa. Esa palabrita recíproco es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque si bien tenemos la tarea de encaminar el futuro de nuestros hijos, los hijos también contribuyen al desarrollo moral y espiritual de sus padres. Ojo a eso. Es una relación biunívoca. Entonces, en un grupo familiar, independientemente de la edad, independientemente de la posición que tengamos dentro de la familia, a veces los chicos enseñan a los padres. Y se genera una simbiosis muy interesante en donde contribuimos los unos a los otros en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, eso de que el padre siempre tiene la razón, a veces no es cierto. Muchas veces los hijos dan lección de vida a los padres o a los parientes. En la pregunta 209, ¿por qué de padres buenos y virtuosos nacen hijos de naturaleza perversa? O mejor dicho, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre por simpatía a un buen espíritu que anima al hijo? Esto es bien interesante, ¿no? Somos del mismo grupo familiar, venimos como del mismo paquete, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero no siempre los hijos piensan igual que los padres, ¿sí? A veces encontramos padres muy buenos, virtuosos, y ahí nacen unos hijos que válgame Dios, ¿sí? En la oveja negra. Y dice, este es el loco, ¿de dónde salió, hermano? ¿De dónde aprendió semejantes mañas? ¿Por qué no piensa igual si los principios dados aquí han sido los mismos? Porque tenemos caminos diversos. A lo mejor, y eso lo ratifica el libro de los espíritus, al grupo familiar que es más o menos armónico, que está aprendiendo los unos de los otros por rondón, le mandan a un fulano bien difícil o una niñita bien complicada. ¿Para qué razón? Uno, para poner a prueba al grupo familiar. Y dos, para que entre todos contribuyamos al mejoramiento de ese ser. Es una relación en donde nos estamos apoyando los unos a los otros. Y eso tiene su intención, tiene su razón de ser. La respuesta es que un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos le llevarán por el buen camino, y con frecuencia Dios así lo concede. Finalmente, la pregunta 210. ¿Pueden los padres con sus pensamientos y oraciones atraer al cuerpo del hijo a un espíritu bueno con preferencia de un espíritu inferior? Entonces dice, no necesariamente, ¿sí? Puede que los padres oren durante la concepción, bueno, yo quiero que a mi familia llegue un espíritu bueno, no sé cuándo, no. Pero ojo, no, puede que no se cumpla eso, pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y que les ha sido confiado, y ese es su verdadero deber. Los hijos malos son verdaderamente una prueba para los padres. Y válgame Dios, a veces, ¿qué pruebas? ¿No es cierto? ¿De dónde proviene la semejanza de carácter que existe muchas veces entre hermanos, sobre todo si son gemelos? Mira qué interesante. Son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. Y que además por mérito se les concede que a través de volverse a juntar en un proceso encarnatorio, pues se pueden apalancar y se pueden ayudar y pueden hacer que la vida les sea mucho más agradable. Hay dos espíritus, mejor dicho, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes. Y la respuesta, aquí estamos hablando de los siameses. Acabo de venir de una conferencia de la Asociación Médico Espírita
de Colombia sobre este tema y la respuesta es de este estilo. Sí, hay dos espíritus, pero con frecuencia su semejanza hace que no os parezcan sino uno solo. Hay algo muy interesante. Esa condición de ser siameses generalmente se da entre espíritus muy diferentes y espíritus que hasta se odian. Y esa es una prueba tenaz, porque tienen que convivir una etapa de encarnatoria muy compleja y tienen que estar juntos todo el tiempo. Entonces, si ese par de espíritus se odian, pues tienen que aprender a amarse. ¿Hasta cuándo se mantiene esa relación simbiótica, esa relación de confinamiento orgánico, compartiendo muchas veces órganos que son críticos, hasta cuando empiecen a perder el odio y empiecen a amarse? Puesto que los espíritus se encarnan como gemelos por simpatía, ¿de dónde procede la aversión que a veces se nota entre ellos? Entonces, bueno, no es una regla invariable que los gemelos sean espíritus simpáticos, pues también los espíritus malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida. Entonces también se puede dar, ¿sí? No tienen que ser necesariamente amarse tiernamente. ¿De dónde procede el carácter distintivo que se nota en cada pueblo? Mira qué interesante. Uno nota que en las comunidades hay diferencias, a pesar de que venimos como de la misma raza, ¿no? Pero de un pueblo a otro hay como diferencias notables, ¿sí? Entre naciones ni se diga, ¿no? Entonces, un argentino es diferente a un uruguayo, a pesar de que son pegaditos, están juntos. Los colombianos somos diferentes de los venezolanos, mira todo. Los peruanos son distintos de los colombianos. Hay algo que nos aglutina, claro. La respuesta del mundo espiritual es lindísima. Los espíritus tienen también familias formadas por las semejanzas de sus tendencias más o menos purificadas según su elevación. Pues bien, un pueblo es una gran familia en la cual se reúnen los espíritus simpáticos. La tendencia que tienen los miembros de esa familia a unirse es el origen de la semejanza que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Crees que los espíritus buenos y humanitarios busquen en un pueblo duro y grosero? No. Los espíritus simpatizan con las colectividades como simpatizan con los individuos, pues ahí están ellos en su medio. Y yo tengo aquí una respuesta de ingeniero. Aquí yo tengo la explicación de cómo nace una resultante de fuerzas. Esas flechitas que hay ahí lo llamamos vectores. Entonces, el vector A es cortito y va como de para arriba. El vector B azul es más largo, pero tiene una dirección distinta. Y el vector C, que es un vector, una fuerza que impulsa hacia abajo, es corta y va hacia abajo. De la conjunción de esas tres fuerzas, es decir, del conjunto total de fuerzas, ¿cuál es la resultante? Es la que une el principio con el fin. Es la resultante roja. Entonces vean ustedes, las tres fuerzas A, B y C nos dieron como resultante la resultante roja. Es decir, que cada una de esas fuerzas está influyendo en el resultado final. Así somos en las sociedades. Unos seremos blanquitos, otros más negritos, unos nos gusta la sopita, a otros odian las verduras, ¿no es cierto? Entonces, entre todos como que generamos todo ese conjunto de apetencias, de gustos, de preferencias, de caracteres, de temperamentos, ¿no es cierto?, que caracterizan a los pueblos. No sé cómo es la situación en el Perú, pero por ejemplo, aquí hay una zona del país que son los Santanderes, ¿sí? Donde las mujeres son muy bravas. Entonces, Dios nos ampare y nos favorezca de que nos casemos con una santanderiana. Es terrible, ¿sí? Porque esa mujer, ¿sí? No se acuesta, sino que se enrosca, ¿no? Eso es terrible, ¿sí?
Y cuando se ponen bravas hay que pagar esconderos, ¿sí? ¿Y de dónde sale eso? Pues bueno, viene de genes anteriores, etc. Pero es como la formación que se da socialmente en todo eso, ¿no? En la pregunta 216, ¿conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existencias? Y la respuesta es ni lo dude. Sí, eso puede suceder, pero mejorándose cambia. Entonces, la señora puede ser muy santanderiana, ¿sí? Pero de pronto en este grupo familiar se casa con un señor paciente, que la sobrelleva, que la anima, entonces ella empieza a cambiar también su temperamento, a darse cuenta que no necesita ser tan brava, ¿cierto? Que puede ser más tolerante. Puede ser también no ser la misma su posición social, y si de amo pasa a ser esclavo, sus gustos serán diferentes y tendréis dificultad en reconocerlo. Entonces las encarnaciones sucesivas tienen esa finalidad, ¿no? Si yo antes viví en la abundancia y tenía mucho dinero, muchas riquezas, y no lo administré bien y no hice lo que tenía que hacer con ese dinero, yo tendré que venir a tener carencias y a sentir las dificultades que hice sentir al otro en el proceso encarnatorio anterior. La pregunta 216. ¿Conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existencias? Siendo el mismo espíritu en sus diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener de una a la otra ciertas analogías modificadas, empero por las costumbres de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento notable cambie completamente su carácter. De orgulloso y malo puede, si se arrepiente, cambiarse a humilde y humano. Es decir, que nacimos para cambiar, nacimos para mejorar. Eso nos lleva a una cosa muy importante. Cuando hablamos de armonía familiar, uno de los elementos claves de ese proceso de armonía es el darse apoyo. De hecho, los miembros de una familia se resguardan ante penas morales, enfermedades o problemas económicos. Todo el apoyo que se recibe de cada miembro de la familia resulta de mucha importancia. Entonces, un consejo es, estoy contigo. Eso puede llegar a cambiar el panorama de la vida. Estoy contigo. Sobre todo en las situaciones difíciles. Ahí es cuando se reconoce verdaderamente la armonía familiar. En las dificultades, en las enfermedades, en las situaciones complicadas. Es muy lindo cuando se siente el apoyo de la familia, ¿no? Y de hecho, ¿no? Cuando uno está llevado de patas allá, que no tiene ni dinero, ni de pronto armonía personal o lo que sea, ¿a quién acude? Pues a la familia. Y una familia armónicamente llevada está presta a ayudar, a colaborar, a hacer que ese concepto de familia sea realmente efectivo. ¿Para qué la familia? Mira qué importante es. La familia ha sido hecha para celebrar. Mira qué importante es. Celebrar lo que para cada uno signifique algo especial. Eso les hace sentir a los miembros de la familia que hay alguien que piensa en ellos y para quien él o ella es importante. Entonces, mira, si tú sientes que la armonía familiar, en el caso tuyo, en tu familia, no es muy fuerte, hombre, en lugar de que entremos a criticar o a llamar la atención o a tratar de meter por el aro, como decimos aquí, a las personas para que se comporten de tal o cual manera, celebremos, acerquémonos, busquemos afecto, busquemos a través de esa celebración que el otro sienta que no está solo. Eso es bien importante. Busquemos esa confianza, esa base para poder lograr armonizarnos más. Una responsabilidad muy grande es alimentar hoy el amor. No deje para otro día el poder decir, mira, he jugado con mis hijos, le dije a mi madre lo que mucho que la quiero, le di perdón a quien ofendí, no he demostrado a mi cónyuge el amor que le tengo. No, eso hay que hacerlo.
Eso hay que despertarlo. Esos son los rasgos que hacen que efectivamente se viva. No lleguemos a eso que les relataba yo, ¿no? Que nos tengamos que dar una mano de almohadazos para reconocer que no nos hemos demostrado afecto. En algunas familias se da más eso que en otras. Hablábamos al comienzo aquí con Rosita y con el doctor que yo vi una verdadera, una armonía familiar bien interesante. Un matrimonio de 50 y tantos años no sea fácil, ¿sí? Y ahí hay que aguantar de todo. Y hay que tener paciencia, pero sobre todo hay una cosa que yo creo que ha influido mucho. En nuestra familia somos abrazadores, besucones, nos consentimos, tenemos el detallito. Nunca pasamos por alto una celebración, un cumpleaños. La Navidad, sagradamente tratamos de estar presentes, ¿sí? En el caso del matrimonio, nos dividimos. Entonces, la Navidad la pasamos con nuestra familia y el Año Nuevo con la familia de la esposa. Y compartimos. ¿Para qué? Pues para regalarnos un caramelo o para simplemente compartir el tiempo o para abrazarnos cuando comienza el nuevo año o cosas de estilo. El amor hay que alimentarlo, hay que tener detalles. A veces sentimos que como ya somos familia, pues ni detalles tenemos, ¿no? Entonces, no nos, por ejemplo, un regalito espontáneo. ¿Y por qué me haces este regalo? Porque hoy es tu día de no cumpleaños. Yo sé que tú cumples el 27 de marzo, ¿cierto? Pero hoy no es 27 de marzo. Pero quise regalarte esto. Vi que te gustaba, no sé, esta corbata, que te gustaban estos zapatos, lo que sea. Yo tengo una hija, la penúltima, que es especial. Ella todo el tiempo está buscando cuál es el detalle que le puede gustar al otro. Tú te imaginas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia hay un dulce, un postre que se llama las tres leches. Es un manjar. A mí me fascina. Entonces, el día menos pensado, mi hija dice, vine solamente a traerte un postrecito, tres leches para ti. ¿Y por qué? Porque te quiero. Porque, eso es, wow, eso le retuerce el alma a cualquiera, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen que la vida sea distinta. Muy importante, cultivemos el árbol familiar. Aquí hay una formulita muy interesante. El desarrollo de la armonía familiar es como cultivar un árbol al que debemos aflojar lo que esté endurecido. ¿No? Los campesinos llaman a eso el aporcar, ¿sí? Es aflojar la tierra dura. Es aflojar lo que esté endurecido con amor. Humedecer todos los días con un trato amable, el respeto, el afecto, el detalle. Sembrar semillas de confianza, de respeto y de reconocimiento. Ojo, sobre todo con los hijos. Reconocer las pequeñas expresiones, los pequeños detalles, los pequeños afectos. Y esperar a que el fruto brote sin apresurarlo y sin recriminaciones. Si somos de espíritus distintos, mis queridos amigos, pues cada uno tiene una velocidad de crecimiento y desarrollo diferente. Mira qué importante es. Claro, creamos un ambiente favorable. No es raro que el cantante o el músico surja de una familia de músicos, ¿sí? No es raro que el actor surja de una familia en donde todos están haciendo chistes y chascarrillos y haciendo cosas para llamar la atención. Pero recordemos siempre una cosa, siempre se cosecha el fruto. ¿Cuál fruto? El que sembramos, el que aporcamos, el que merecemos, el que fortalecimos todos los días. Es ese arbolito que hemos desarrollado. Aquí hay algo muy interesante que quiero que profundicemos. Cuando uno habla de armonía familiar,
quisiera que nuestros seres amados estuviesen con nosotros todo el tiempo. Pero no siempre pasa así. No siempre pasa. Todos vamos cambiando de nivel. Aquella niña tierna, querida, amorosa, en su primera infancia, de pronto puede llegar a ser una adolescente muy complicada y un adulto que es todavía más complicado. Todos vamos cambiando de nivel, como una escalera, ¿sí? Entonces, en esto decimos lo siguiente. Imagina que estás frente a una gran escalera. Está junto a ti esa persona que es tan importante para ti. El novio, la novia, el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, etc. Y están fuertemente tomados de la mano. Son ese par de seres que están ahí abajo en la escalera. Y la idea es subir. Pero lindo subir al tiempo, ¿no? Está en el mismo nivel, todo es perfecto. Es disfrutable. Pero de pronto tú subes un escalón, pero la otra persona no. Esa persona prefiere mantenerse en el nivel inicial. Ok, no hay problema. Aún así, es fácil estar tomados de las manos. Porque no nos separa sino un escalón. Pero tú subes un escalón más y esa persona se niega a hacerlo. Ya las manos han empezado a estilarse, ya no es muy cómodo como en el principio. Subes un escalón más y ya el tirón es doloroso, es fuerte. Ya no es disfrutable. Empiezas a sentir que te frenan en tu avance, pero tú quieres que esa persona suba contigo para no perderla. Quieres estar con el otro. Desafortunadamente, para esa persona no ha llegado el momento de subir de nivel. Así que se mantiene en su posición inicial. Subes un escalón más y ahí sí ya es muy difícil mantenerse unido. Te duele mucho esa soledad. Luchas entre tu deseo de que esa persona suba, de no perderla, pero tú ya no puedes ni quieres bajar de nivel. Irremediablemente esa persona se quedó. En un nuevo movimiento hacia arriba viene lo inevitable. Se sueltan de las manos y puedes quedarte ahí y llorar y patalear tratando de convencerte, de convencerle al otro de que siga, que te acompañe. Puedes incluso ir contra todo tu ser y tú mismo o tú misma a bajar de nivel con tal de no perderme. Pero eso no se da. Después de esa ruptura en el lazo, ya nada es igual. Así que por más doloroso y difícil que sea, entiendes que no puedes hacer más que seguir avanzando y esperar que algún día vuelvan a estar al mismo nivel. Pero se siente esa soledad. Eso pasa cuando inicias tu camino de crecimiento interior. En ese proceso, en ese avance, pues vas a perder muchas cosas. Parejas, amigos, trabajos, pertenencias, todo lo que ya no coincide con lo que te estás convirtiendo, ni puede estar en el nivel al que estás accesando. Sientes una profunda soledad. Puedes pelearte con la vida entera, pero el proceso así es. El crecimiento personal es eso, personal, individual, no en grupo. Puede ser que después de un tiempo esa persona decida emprender su propio camino y te alcance o suba incluso mucho más que tú. Pero es importante que estés consciente de que no se puede forzar nada en esta vida. Somos seres que tenemos libre albedrío. ¿Cuánto dolor seguramente le causamos a Dios cuando somos tercos y nos empeñamos en el camino incorrecto y nos detenemos y no queremos avanzar? Pero ahí estamos. Algún día avanzaremos. Llega un momento en tu escalera hacia convertirte en una mejor persona en que puedes quedarte solo un tiempo. Eso duele, claro. Duele mucho, pero luego, conforme vas avanzando, te vas encontrando en esos niveles con personas mucho más afines a ti, personas que, gracias a su propio proceso, están en el camino y en el mismo nivel en que tú estás y
sí, y sigues avanzando. Ellos también están allí. Son nuevos amores, nuevas libertades, nuevos seres, nuevas compañías. En esos niveles de avance ya no hay dolor, no hay apego, no hay sufrimiento. Hay amor, hay comprensión, hay respeto absoluto. El respeto a la vida y la libertad del otro. Así es nuestra vida, amigos. Una infinita escalera donde estarás con las personas que estén en el mismo nivel que tú, y si alguien cambia, la estructura se acomoda. Así funciona. Así es. Me costó mucho soltarme. Aún después de una fuerte ruptura, seguía viendo para atrás, esperando un milagro. Y el milagro apareció, pero no de la manera en que yo hubiera supuesto. Apareció bajo otros nombres, otros cuerpos, otras actividades, otros gustos, otras compañías. Perdí a un amigo o una amiga y gané 20 más. Perdí un mal trabajo y ahora tengo un excelente que más bien es un hobby. Perdí un auto que no me gustaba y ahora disfruto caminar. Perdí a un hombre o una mujer a quien creía amar para darme cuenta que ahora lo que tengo en este momento de mi vida ni siquiera podía soñarlo hace unos cuantos meses. Porque Dios siempre, siempre, siempre nos da lo mejor, lo que más nos conviene. Cada pérdida, cada cosa que sale es porque así tiene que ser. Hay que dejarles ir, hay que prepararte para todo lo bueno que tiene tu vida. Tú sigue avanzando y confía, porque esta escalera es una escalera mágica. Y si no me crees, ¿por qué no lo compruebas por ti mismo, por ti mismo? Ahora, todos podemos entender por qué nos encontramos con diferentes personas en la vida y por qué otras se quedan atrás. Esa es la vida. Lo importante es consolidar la armonía. Pero cuando tenemos una familia, el ascenso nunca es en solitario. Ahí está siempre el corazón. Sí, algunos van a avanzar un poco más, pero el amor, ese lazo maravilloso que nos une, está ahí. Y es el que se consolida cada vez más. Es el que trasciende más allá de la muerte. Es el que hace que estando en el plano espiritual yo pueda orar, pedir, suplicar por el ser amado que está en otra circunstancia. El ascenso nunca es en solitario. Este texto lindísimo que hace referencia a nuestra vida está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14. Dice así: oh espíritas, comprended hoy el gran papel de la humanidad. Comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en él, viene del espacio para progresar. Sabed vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Esta es la misión que os está confiada y por la que recibiréis la recompensa si cumplís fielmente. Esa es la vida. Estamos aquí para progresar, para avanzar, para ayudar, para servir. Quiero concluir con esta anécdota preciosa de armonía familiar. Es una leyenda de los indios Sioux. Relata la historia que una pareja linda de jóvenes, como la tenemos aquí retratada, decidieron hacer familia, amarse por siempre. Entonces fueron donde el jefe de la tribu, donde el gran sabio, y le dijeron: maestro, queremos que nos unas para toda la vida, porque queremos ser felices juntos. Sentimos que el uno pertenece al otro y queremos emprender el camino de la vida, pero así, juntos. Y eso hizo el sabio. Les dijo: muy bien, cada uno de ustedes debe ir por caminos diferentes y subir a la gran cumbre, a la gran montaña. Y cada uno de ustedes debe traer un águila.
debe ir hasta el nido donde esté el águila y traerla aquí. Y efectivamente, eso hicieron aquellos chicos. Impulsados por la fuerza del amor, cada uno emprendió su camino y fueron y buscaron y indagaron, treparon hasta llegar a los nidos del águila. Y allí cada uno de ellos tomó un aguilucho y bajó para ponerlo a los pies del sabio. Y este hombre dijo, este par de seres que han venido a estar aquí van a compartir ahora la vida. Y tomó a un aguilucho y le ató una patica y le ató y con la misma cuerda le ató la patica al otro aguilucho. Ellos que estaban muy tímidos, como recién llegados a esos nuevos parajes, empezaron a caminar juntos y trataron de buscar el camino de la libertad juntos. Pero están atados, están amarrados. No tardó mucho tiempo en que definitivamente uno de los aguiluchos atacó al otro y empezaron a pelear entre sí y empezaron a torturarse y a jalar de la cuerda y a desesperarse por querer que a cada uno lograr su libertad. El sabio, que estaba dejando la lección, les dijo, hijos míos, ya que os amáis, os voy a dar la más importante lección. Y acto seguido, se abalanzó sobre los aguiluchos y rompió la cuerda. Y al romper la cuerda, se cumplió la misión. Volaremos juntos, no atados. Y esa es nuestra vida. Es el principio fundamental de nuestra armonía familiar. Sí, llegamos a este proceso encarnatorio juntos. Llegamos a vivir experiencias, a tener vivencias, a compartir la vida. Estamos juntos, pero no atados. Ninguno de nosotros pierde su libre albedrío. Tenemos que contribuirnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que servirnos, pero la verdadera armonía familiar está sobre la base del amor y de la libertad, que en esencia resume la caridad, la justicia, el amor. Mis amigos, no se olviden de este mensaje. www.radiocolombiaespírita.com. Estaremos con este y otros mensajes lindos, hermosos, edificantes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tómalo. Te reto a que esto lo hagas y lo vas a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué significa que una familia ya no tenga descendencia? Los hijos ya no tienen hijos. ¿Ese grupo familiar de espíritu ya se disolverá? No, hay algo muy importante, ¿no? Aquí en Colombia tenemos un adagio, ¿no? No siempre venimos para semilla. Y Dios nos ha colocado ese potencial genésico para poder multiplicar la especie. Porque es lo que da cabida a los seres que necesitan el proceso encarnatorio. Pero no necesariamente tenemos que vivir para procrear. Vinimos sí para servir. Mira qué importante es. Entonces, si por alguna razón no tienes hijos o no tienes la posibilidad de engendrar hijos, hay muchos seres que necesitan de apoyo, de respaldo. Hay muchos seres que necesitan de la colaboración nuestra. Y se lo digo por experiencia propia, un hijo adoptado no es un hijo que venga como fruto del azar. Es un ser espiritual que llega a la familia para progresar y para hacer progresar. Un hijo adoptado es una bendición. Ahora, podemos tener una tarea muy linda.
Hace unos días estábamos celebrando, no sé, creo que universalmente, el Día del Maestro. Y yo soy maestro, me honro de serlo, y sé que es una tarea muy linda, porque el verdadero maestro no le enseña algo a alguien, algo que no sabía. El verdadero maestro hace de ese alguien que no existía. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la tarea se cumple. Tenemos hijos universales. Y de hecho, como mencionábamos, tenemos la misión también, que es cambiar nuestro entorno, cambiar nuestro país. Si, por decir algo, llegamos a un territorio o una comunidad donde impera, por ejemplo, el egoísmo o el odio, cosas así, es lógico porque estamos en un planeta de expiación y pruebas. El tener hijos adoptivos, llamémoslo así, o tener familia espiritual amplia, es una tarea que hay que consolidarla y hay que hacerla. Entonces, nunca vamos a estar solos. Y esa es la tarea. Tú no sabes si ese hijo adoptivo o esa familia que tuviste son los que te van a despedir al final de tus días, cuando pases de nuevo al plano espiritual. Hay que ser colaboradores y hay que ayudar en ese sentido. ¿Cómo saber cuándo una relación ya terminó? ¿Y cuál es el mejor o cuál es la mejor manera de terminarla? Sí, hay algo muy interesante, ¿no? Y es que con alguna frecuencia establecemos relaciones que están más dadas por la pasión que por el sentimiento puro del amor. Y eso hace que sea una relación muy, muy breve. Los psicólogos, pero sobre todo la medicina contemporánea, ha analizado que la pasión que anima a dos seres máximo puede durar 3 años. Y después entonces empezamos a descubrirnos realmente quiénes somos. Ahora, puede ser que establezcamos una relación que en nuestro momento, dentro de nuestro proceso de evolución, pues consideramos que es válida, pero no siempre logramos reconocer al otro en su plenitud. Y de pronto caemos en cuenta que no es la relación apropiada. Lo que sí es importante reconocer es que el único lazo verdadero que nos mantiene relacionados con otros seres es el amor. Es bien importante. Entonces, yo por ejemplo, le doy consejo a los señores, ¿no? Porque uno es a veces como medio alborotadito y le da por cambiar la mujer de 50 por 2 de 25. Entonces, pues, eso termina mal, porque no hay una relación estable, ¿sí? Eso es algo que se tiene que trabajar. Y tiene que trabajar con respeto, con tolerancia, con fraternidad, entendiendo que somos espíritus distintos. Claro que sí. Entonces puede que yo sea muy precipitado, muy intolerante, pero me encuentro con una mujer que me ayuda, y me acompaña y que me soporta y que nos ayudamos mutuamente. Y se mantiene la relación, pero no siempre pasa eso. ¿Cómo saber? Cuando ese lazo del amor ya es muy débil o no existe. ¿Cuál es la mejor manera? Reconocer que no existe y que no tiene por qué existir. Entonces, si ese lazo no nos está uniendo, si nada nos une, pues no hay nada que nos separe. Es así de sencillo. Sí, señora. El caos que vivimos actualmente no es precisamente uno de los mejores escenarios para mantener la armonía. ¿Alguna forma práctica y objetiva para alcanzar esa armonía? Amor hay, la paciencia es la que se agota. Bueno, la persona me dice que en oración pide a Dios todos los días paciencia y tolerancia, pero en el día a día tan sencillo no es. Con tu suegra, con tu esposa, con todos.
Sí. Bueno, con mucha frecuencia necesitamos una alta dosis de paciencia, pero sobre todo algo que nos falla mucho, que es la comprensión. Ahorita mi esposa me está llamando y me dice, pero por Dios, mire que yo tengo la comida y está enfriando. Sí, ese es su punto de vista y es respetable, ¿cierto? Yo estoy en una actividad, ella está en otra actividad y hay que entender el punto de vista del otro, ¿sí? Una cuestión importante, nunca tomemos decisiones con la mente acalorada. Muy importante. Antes de conectar la lengua, conectemos el cerebro. Y cuando hemos de tomar algún tipo de decisión, analicemos. Si yo analizo el panorama de hoy, dentro de 10 o 15 años, ¿cómo será ese panorama? Muy importante. Entonces puede que yo esté viviendo una experiencia no muy agradable ahora y entonces me salgo allá del foco y boto todo al demonio y no sé cuántos y tal. Entonces, vale la pena preguntar, ¿cuál es la consecuencia de esa acción? Me toma los 5 años, 10 años, ¿qué va a hacer? Porque a veces tomamos decisiones apresuradas y la última, toda decisión afecta a otros. Y el primero que me afecta es a mí, pero afecta a otros. Entonces, cuando yo pertenezco a un grupo familiar, tengo que pensar con la decisión que estoy tomando, cómo está afectando a otros seres que de pronto son mis hijos queridos o son mis seres queridos. Simplemente por un momento de intolerancia, de pronto pierdo todo el camino de la vida. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero es un camino que hay que ejercitar todo el tiempo. Y hay que trasegar porque es un camino difícil, pero que se puede lograr consolidar con el tiempo. Un hijo desea que sus padres permanezcan unidos a pesar de las dificultades de pareja. Si en caso el hijo y uno de los padres han creado un vínculo o pacto antes de encarnar, ¿justificaría procurar llevar adelante la relación conyugal viendo más allá de los problemas? La relación conyugal tiene sentido en el grado en que contribuya, esa relación contribuya a nuestro mejoramiento espiritual. Eso es claro. Si lo que hemos de hacer contribuye al mejoramiento espiritual de todos, vale la pena. Pero si las dificultades no son salvables, tenemos que dar campo a la libre expresión de la libertad. Con mucha frecuencia se toman ese tipo de decisiones y con el paso del tiempo entendemos que fue una decisión equivocada, pero ya se tomó. Yo le doy un consejo siempre a mis hijos. Todo lo que tú hagas en el momento presente, irremediablemente, tiene una consecuencia. Hay que pensar, valorar y ponderar la consecuencia. Es lo que hay que hacer.